Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Fíjate tú, María José Benavente, auditores y auditoras, que la encuesta Fundación Todas, una fundación que está vinculada a la senadora demócrata cristiana Carolina Goich, según esta encuesta, entrega muchas cifras, la verdad, pero vamos a empezar por algunas. Más de la mitad de las mujeres se reconoce jefa de hogar y el 48% dice que es la principal fuente de ingresos. Este sondeo sobre la situación y la autopercepción ha revelado, entre otras cosas, que la mujer tiene un rol más presente en el hogar, a pesar de sus responsabilidades para mantenerlo. Además, fíjate que el 60% se identifica como altamente feminista y un 63% aseguró haberse sentido discriminada alguna vez. Vamos a dejar que este diálogo entonces sea entre mujeres, porque María José Benavente va a conversar con Tatiana Hernández, socióloga, magíster en ciencia política, integrante del directorio del Observatorio de Género y Equidad, para hablar en torno a este tema. Tatiana, muy buenos días. Gracias por estar acá. Hola. Buenos días, Álvaro, y buenos días, María José, ¿cómo están? Muy buenos días, Tatiana. Muy bien, muchas gracias. Una de las cifras que llama la atención de esta encuesta y que también acaba de señalar Álvaro es que el 60% de las mujeres se identifica altamente como feminista. ¿Cómo puedes interpretar esto? ¿Cuál ha sido el impacto de los movimientos sociales en Chile, específicamente del feminismo? ¿Esto ha sido acogido por la ciudadanía, por las mujeres? Yo tengo la impresión, o sea, no solamente la impresión, sino más bien a propósito de poder mirar la realidad con el lente del feminismo también, ¿no? Que tiene que ver con el alto grado de conciencia que las mujeres están teniendo de que vivimos en una sociedad que nos discrimina, vivimos en una sociedad que muchas veces se hace la loca frente a la violencia contra las mujeres, que normaliza la violencia contra las mujeres, y que hay un movimiento social y político poderoso que ha estado en las calles, que ha estado en las universidades, que hoy día está en el mundo del trabajo también, porque hoy día más y más empresas se suman a generar políticas de igualdad de género al interior de sus organizaciones. Entonces, cuando tú ves que el feminismo está en todas partes y que está haciendo acciones concretas para transformar la realidad de las mujeres, es muy difícil no sentirse feminista. Claro. Y cuando además, yo lo explicaba el otro día en la tercera, porque igual hay un 37% de mujeres que dice no sentirse feminista. Bueno, en ese 37% yo creo que todavía está muy fuerte los estereotipos de la mala mujer, ¿no? De ser feminista está asociado a este estereotipo de que no queremos que les vaya bien a los hombres, que en realidad queremos nosotras llegar al poder y hacer lo mismo que nos hicieron a nosotras, y no es así, o sea... Una especie de venganza. ¿Estará asociado también, Tatiana, al aborto, a las posiciones sobre el aborto también? Yo diría que no, porque si tú te das cuenta, el porcentaje no se condice. Las mujeres que están de la encuesta, que están a favor del aborto en todo aspecto, o sea, de legalizar y despenalizar el aborto, es mucho mayor que las que no se sienten feministas. Yo tengo la impresión de que también el aborto es uno de los temas que uno debería de ir naturalizando. Si el aborto se desnaturaliza, el aborto comienza a ser un problema a propósito de ciertas creencias religiosas, ciertos grupos conservadores que hacen pensar que lo que nosotras hacemos cuando pedimos legalizar el aborto, despenalizar el aborto, es matar a un ser humano. Y lo que nosotras nosotras jamás perseguiríamos algo así. Nosotras estamos contra de todo tipo de opresión, en contra de todo tipo de dominación. Y es muy distinto lo que nosotras proponemos a propósito de los tiempos, a propósito de la garantía de derechos de las mujeres de poder acceder a una salud y no estar haciéndose abortos clandestinamente que compromete sus vidas, no solamente respecto de la posibilidad de morir en un aborto, sino que además la vida digna, de lo que puede implicar que en ese momento esa mujer puede no poder hacerse cargo de ser madre, sino que más bien en el futuro. O sea, no estamos hablando de mujeres desnaturalizadas, estamos hablando de mujeres que buscan ejercer un derecho a propósito de poder el día de mañana
incluso poder ejercer el derecho a la maternidad, pero como un derecho, voluntariamente. Tatiana, con respecto a tú hablaste en un comienzo con esta, o lo vinculaste pragmáticamente, el feminismo ha tenido resultados, ¿verdad? Que las mujeres chilenas han sabido apreciar y han podido disfrutar en goce de derechos. Y esto necesariamente se tiene que traducir en políticas de Estado, en políticas públicas. A tu juicio, y según también esta encuesta, ¿cuáles han sido esa materialización de derechos más importantes y que las mujeres tal vez se sientan parte de los movimientos sociales también por esta bajada normativa o también esta garantía de derechos a través de las políticas públicas? Bueno, son muchos. O sea, partamos por algo que a las mujeres siempre es el tema más importante cuando tú les hablas de cómo poder avanzar una sociedad más igualitaria. En general, las mujeres, y esta encuesta también lo dice, hablan de la violencia, ¿cierto? Uh-huh. El hecho de reconocer que la violencia era un problema público en este país, a través de la legislación, pero también de políticas públicas, fue muy relevante. El hecho de tener una ley que permitiera perseguir el delito de la violencia, también. Claro, el punto es que cómo yo como Estado garantizo que ese derecho pueda ejercerse, ¿no? Y ahí el problema de las capacidades que tienen funcionarios y funcionarias públicas de comprender el delito que enfrentan. Esto ya lo hemos hablado en otras entrevistas, en esta misma radio, si no mal recuerdo, que existe ese problema de capacidades en el Estado. Y hoy día, a propósito de eso mismo, de cómo uno puede decir el impacto que tenía el feminismo, hoy día gana el programa político que dice ser un programa político que va a ser feminista en su quehacer gubernamental. Y eso para nosotros es demasiado relevante, y cuando hablo de nosotros hablo de las feministas, muy relevante porque eso hace pensar de que es un gobierno que se compromete a generar las capacidades que permita al Estado tener un marco de referencia que permita abordar los problemas que vivimos las mujeres en la cotidianidad, como por ejemplo el tema de la violencia contra las mujeres, como por ejemplo el tema de la discriminación en el mundo del trabajo, el tema de las brechas salariales. Tenemos una ley, pero una ley que no tiene dientes, que nos muerde, por ejemplo. Pero es una brecha salarial, disculpa que te interrumpa, Tatiana, positiva. O sea, sigue habiendo brecha, pero está en concordancia con los países de la OCDE, que son los que tienen finalmente mejores prácticas en este sentido en el ámbito laboral. Exacto, seguimos teniendo brecha salarial, pero es que también cuando uno piensa que las características de la ley vigente, tiene poca capacidad, o sea, el Estado no tiene la capacidad para ir a hacer control a las empresas para ver cómo se está haciendo el tema de la remuneración, si está o no siendo igualitaria. Entonces, tenemos leyes, tenemos una igualdad formal, pero no tenemos una igualdad sustantiva, como decimos las feministas, no tenemos una igualdad que vaya generando otras condiciones, tanto materiales, sociales, subjetivas, para que esta igualdad podamos experimentarla a las mujeres también. Entonces, ese es el gran problema. Hemos avanzado, cuando decimos que el feminismo ha tenido impacto, sin duda que ha tenido impacto. El punto es que tenemos que pasar de la igualdad formal, que son las leyes, que son muy importantes, a la igualdad más material, más sustantiva, que las mujeres empiecen a decir, en realidad, esto está cambiando. Claro, a pesar de esa falta de regulación, de fiscalización o de tener leyes con más dientes, ¿verdad?, para poder garantizar esos derechos de forma material, también ha habido un cambio cultural, y eso es, yo creo que gracias solamente al tema de los movimientos sociales. Por ejemplo, en la encuesta revela un dato importante que señala que dentro de las primeras prioridades de las mujeres es tener un ingreso, una vivienda propia y además tener tiempo libre para el ocio. O sea, eso hace unos años atrás, las mujeres, que sea una de las prioridades tener tiempo libre para el ocio, yo creo que hay un cambio fundamental de paradigma de las mujeres que se autocuidan también y piensan en ellas mismas antes que quizás generar un equilibrio, ¿verdad?, en esta corresponsabilidad familiar, ¿verdad?, que el 100% de su tiempo tiene que estar dedicado a los cuidados, etcétera. ¿Es así? ¿Lo interpretas de esa forma, Tatiana? Sí, sin duda. O sea, yo creo que está en el nivel de conciencia que existe de que este orden social, político, social, cultural, económico, que es el patriarcado, que hace que los hombres hayan estado históricamente en el espacio de la producción, en el espacio del trabajo remunerado, reconocido, valorado, etcétera, y las mujeres en el espacio reproductivo, del cuidado, no valorado, no reconocido, no visibilizado, etcétera.
tuvo y sigue teniendo impactos brutales para la vida de las mujeres. Y eso habla, el nivel de importancia que tienen estos aspectos para la vida de las mujeres, habla de la crítica, ¿no?, a ese modelo en el cual nos ha tenido a las mujeres sin remuneración, y una remuneración digna que nos permita tener una vida digna, sin la vivienda propia, porque la vivienda pasa por un tema de la familia, ¿no?, la familia nuclear, no la mujer. Acuérdate que había incluso un programa de gobierno en esta elección que decía que las mujeres, si no estábamos casados, las mujeres solteras no teníamos derecho a una vivienda propia, como política social. Y el tener tiempo libre, es tal el nivel de conciencia de la pobreza de tiempo que tenemos las mujeres, a propósito de que sin duda estamos entrando al mundo de la producción, estamos trabajando remuneradamente, pero no ha habido una corresponsabilidad en las tareas de cuidado y reproductivas entre hombres y mujeres, o comunitaria, o el Estado no ha asumido como tiene que asumir estas tareas también de cuidado. No tenemos un sistema nacional de cuidado donde el Estado se haga cargo de cuidar, de cuidar a los niños, de cuidar a los adultos mayores, de cuidar a las personas dependientes. Entonces las mujeres participan remuneradamente, pero tienen que seguir cumpliendo, lamentablemente, con el mandato sociocultural de cuidar, ¿no? Entonces, está el nivel de conciencia, la escasez de tiempo para ellas mismas, que a mí no me extraña que lo pongan como un tema demasiado relevante. O sea, ¿quién no quiere descansar? ¿Quién no quiere? O sea, el descanso, el ocio es fundamental para el buen vivir. Entonces, me encanta ese nivel y además que lo pongan como tan relevante. Da cuenta, como tú dices, de un cambio cultural, de una crítica a un sistema. Si bien ellas dicen, no hablan de patriarcado, muchas de ellas, cuando uno lo ve desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Porque nosotras como observatorio y también como Nazi, nosotras tenemos estudios cualitativos de cómo las mujeres están mirando la realidad del país. Y probablemente no hablan de patriarcado, pero sí hablan de un sistema, de un ordenamiento que las pone en un lugar de subordinación, las discrimina, las hace no tener este tiempo tan valioso para ellas mismas, etcétera. Bueno, María José Benavente, conversando con Tatiana Hernández, socióloga, magíster en ciencia política e integrante del directorio del Observatorio de Género y Equidad, a propósito de los resultados de una encuesta que se conoció en la jornada de ayer de la Fundación Todas, vinculada con la senadora de CEI, Carolina Goich. Tatiana, gracias por esta conversación una vez más aquí en Buena Costumbre, y siempre las puertas abiertas para ti y para las ideas que quieran difundir. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muy buen análisis. Adiós. Y de todas maneras esto también son buenas noticias, a pesar de que el porcentaje de las mujeres que se sientan discriminadas es alto. Sí. También habla de un cambio de paradigma y de un conciencia que tienen las mujeres distinto al de antaño. Lo que pasa es que sentirse discriminada también es un avance. Porque antes las mujeres no se sentían discriminadas. Claro, justamente. Claro. Totalmente. Estaba naturalizado, es verdad. Gracias, Tatiana. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Chao, chao. Si quieres empezar el día hablando de lo que pasa en la ciudad donde vives, elige Buena Costumbre. Cada mañana, desde las 7.